Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Desde el espacio de capacitación docente 3A les damos la bienvenida a una nueva serie de videos. Me presento, mi nombre es Laura Arámbulo, formo parte de este equipo. Me acompaña mi compañera Tatiana Lescano y les hablamos desde la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Y bueno, en esta serie de videos y de propuestas que tenemos de la capacitación, vamos a comenzar en esta nueva serie que se llama Cómo escribir un informe de visita. Será una serie de 8 videos que tiene como objetivo el acompañamiento a los aspirantes a inspector y inspectora de enseñanza, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y con esta serie queremos hacer como videos cortos para ir acompañándolos con claves, con tips, con algunos elementos que nos parece a nosotros que son importantes y que, bueno, por supuesto siempre luego reforzando con la lectura, con la escritura y con una cuestión de condiciones importantes que tienen que ver con el hacer del inspector. Pero bueno, en principio con estos videos, hoy comenzamos con este primero que tiene que ver con cómo escribir un informe de visita y forma parte de esta serie. En principio vamos a dividir esta pequeña clase con algunos puntos y para esto tenemos la hoja de ruta que ustedes la ven en pantalla. En principio, ¿qué es un informe de visita? Pensar en qué es este informe, qué significa describir, analizar y orientar desde el rol del inspector cuando llega a la escuela, diferenciar, ¿verdad?, qué es una visita y qué función cumple el informe que redacta el inspector. Luego, como punto número 3, el informe como herramienta de intervención, como herramienta de mejora. Y por último, 4, cierre y consigna de práctica, que es lo que cerraría este video. Si te parece, Tati, podemos seguir. En la diferenciación es que el informe no es un trámite, título importante para recordar y para sacar de esa imagen que uno tiene con el informe de visita a escuela. El informe no es un trámite. Claro, Laura, esto es importante. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas, porque esto nos pone frente a un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Trabajamos nosotras en los talleres que damos de acompañamiento a la preparación al cargo de inspector e inspectora, que hace unos años, o la imagen que uno tiene de cuando era chico, es que el inspector iba a controlar, el inspector tenía mucho que ver con lo administrativo, tenía mucho que ver con mirar planillas y documentos, y la verdad que hoy el rol del inspector y de la inspectora ha cambiado. La idea es que ocupa un lugar central en la implementación de las políticas públicas en territorio, teniendo un conocimiento profundo del territorio. Entonces, en ese sentido, el informe de visita deja de ser un trámite, no es solamente una formalidad administrativa, tampoco es un acta, ¿sí? No es una crónica de lo que se observa, tampoco es una crónica o un listado de los documentos, ni tampoco es solo una lista de opiniones o mandato, hacé, entregá. No pasa por ahí el informe. Entonces, sabiendo esto, o sea, sabiendo qué cosa no es el informe, pensemos entonces que sí es una herramienta de lectura profesional donde uno, en esa visita a la institución, construye ese problema institucional. Y cuando nosotros pensamos en una construcción de un problema institucional, pensamos en algunos videos y algunos textos de Gabriel Brenner, donde plantea que el problema se construye, no es algo que está dado, porque lo que hacemos en la construcción del problema es leerlo a la luz de la normativa y a la luz de los marcos conceptuales para pensar qué aspectos de la institución son pasibles de ser mejorados con nuestra intervención. Por lo tanto, este informe se plantea como una intervención fundada. ¿Fundada en qué? Fundada en la normativa, fundada en el marco teórico. Y es un texto que construye este problema con una mirada fundada sobre la institución y a partir de esa construcción del problema plantea una propuesta que tiene que ver con orientaciones para la mejora institucional, con orientaciones para el mejor hacer de los actores institucionales, y también plantea un cronograma de seguimiento
para que esas orientaciones no caigan en saco roto, sino que permitan ir monitoreando su implementación, su evolución, y de esta manera al finalizar poder también evaluar si esas orientaciones han obtenido el fruto que uno quería que sucediera, ¿no? Que finalmente la mejora de la situación inicial. En ese sentido, entonces, en el transcurso o en el contexto de escribir un informe pasan algunas cosas. La primera de ellas es que vamos a describir una situación. Llegamos a una institución con un mandato que tiene que ver con ir a trabajar cierto aspecto, ese es el motivo de la visita, y en función de ese motivo voy a elegir algún tipo de situación o de hecho, de voces, de documentos y de datos que yo voy a tomar y los voy a describir. Ahora, describir no alcanza. Eso que yo describo, esos insumos, esos elementos, esas situaciones, esos hechos, las voces de los actores institucionales que yo describo, tienen que ser analizadas. ¿Qué significa esto? Que las voy a interpretar y voy a tratar de entender qué me dicen esos datos en relación a dos cosas o a tres. Por un lado, ¿qué me dicen en relación al motivo de visita? ¿Qué me dicen en relación a la normativa y el temario? A la normativa, a los autores y las autoras, y qué me dicen en relación al contexto institucional. A partir de que yo tengo elementos que describo y que luego los puedo analizar para construir el problema institucional, ahí recién aparece la orientación. Y esa orientación tiene que ver con proponer posibles líneas de acción, con sus responsables, con sus tiempos, con su seguimiento, ¿para qué? Para mejorar la situación que acabo de analizar y que seguramente implica la necesidad de una mejora. Entonces, acá hay una clave que es importante, como decía Laura, que lo que vamos a tratar es ir dejando pequeñas claves. Bueno, esta es una de ellas. En el informe no alcanza con describir, porque describir no es analizar. Descripción y análisis tienen que ir de la mano. No puedo describir sin analizar, pero tampoco puedo emitir juicios de valor sin haber descrito. Así que descripción y análisis van de la mano y es la primera parte de este informe. Vamos a ver un ejemplo de esta situación. Cuando yo describo, digo algo así: visito a la institución, converso con el equipo de conducción, o me entrevisto, o se realizan entrevistas, se observan dificultades en el seguimiento de las trayectorias, se sugiere continuar trabajando. Esa es una escritura que no tiene elementos de análisis, que no tiene más que descripción de una secuencia de acciones realizadas. Ahora, no es lo mismo decir lo siguiente: a partir del análisis de registros institucionales y del intercambio con el equipo de conducción, se identifican dificultades en la sistematización del seguimiento de trayectoria. Esta situación requiere fortalecer acuerdos, responsables e instancias de revisión para dar continuidad a las intervenciones. Entonces, cuando yo establezco en esta escritura que está en la pantalla, está en un cuadrado más con violetita, con un color lila, fíjense que tengo qué analicé, qué elementos pude ver en la escuela, qué dificultades estoy identificando a partir del análisis y ya estoy estableciendo una posible línea de trabajo. Después más adelante en otro video vamos a ver cómo desarrollar esas líneas de análisis. Pero esto es simplemente para que ustedes puedan ver una escritura que se queda solo en lo descriptivo y una escritura que avanza con algunos elementos de análisis. Entonces decíamos que el informe es una herramienta de la intervención del inspector, es una herramienta de trabajo para el inspector, para la inspectora, pero no es la única, ¿no?
Sabemos que el inspector realiza, por ejemplo, reuniones plenarias, sabemos que el inspector, la inspectora realizan documentos de apoyo, sabemos que el inspector, la inspectora organiza intervenciones a nivel del territorio. Pero en el caso del informe de visita pensada como herramienta de intervención, esta herramienta nos permite construir un problema supervisivo. O sea, no quedarnos solo con lo que vemos, solo con lo que me dicen, sino poder avanzar y analizar. Me permite hacer visibles en ese sentido las fortalezas de la institución y sus actores, y también aquellos aspectos que son necesarios seguir fortaleciendo o mejorando. Permite articular normativas, categorías y evidencia, y esto es algo que Laura trabaja mucho en los talleres, que es una tríada, ¿no? La normativa, las categorías de análisis de los autores y las evidencias que vemos, lo que vemos en las instituciones. Y el informe, entonces, también me permite proyectar acuerdos, establecer orientaciones, dejar orientaciones y realizar un seguimiento. De esa manera, el informe es más que la visita. Yo en la visita voy a mirar, voy a charlar, voy a ver qué pasa. Pero en el informe, ahí dejo plasmada mi intervención. Quiero agregar, Tati, no te quería interrumpir porque estaba muy prolijito y la verdad que estaba buenísimo escucharte porque sigue el orden. La importancia de entender que el inspector en esa visita mira, como dice Tati, observa, pero surge la visita de un diálogo con el equipo de conducción, con un diálogo con este director y esta directora que seguramente nos cuenta un montón de cosas en la visita. Nosotros vamos con el motivo de visita, pero ahí aparece que el director nos cuenta qué le sucede, qué le pasa. Bueno, de ese diálogo, de lo que nosotros observamos, de lo que conversamos, construimos ese problema. Y a partir de ahí, nuestra intervención, siempre con el sentido de propuesta de mejora, pero siempre con el sentido de acompañar a ese equipo de conducción, de orientar a ese equipo de conducción. Ese es el rol del inspector, de trabajarlo. Por eso la importancia de construir un problema significa preguntar qué le sucede a esta institución, qué le sucede a este equipo de conducción y por lo tanto de qué manera lo vamos a construir, a generar propuesta de mejoras institucionales. Nosotros como inspectores, el inspector, ¿no? Es garante de derechos, es garante como así también es el director. Y en este momento, en el rol del inspector, va a acompañar a ese equipo de conducción a encontrar propuestas de mejora para la institución. Por eso la importancia de construir el problema y como inspector darme cuenta qué es lo que sucede, qué situaciones o qué lineamientos políticos, pedagógicos o líneas del nivel o de la modalidad no está pudiendo llevar adelante esta escuela y por lo tanto el inspector con esa mirada estratégica, con esa mirada distrital, con esa mirada de todas las escuelas va a pensar de qué manera va a problematizar y con ese informe de visita, de qué manera va a intervenir y qué va a transformar. Cuando cierro la puerta de la escuela, cuando entrego ese informe de visita, más allá de visibilizar el problema, tengo que pensar este informe, qué propuesta de mejora o qué transformación va a generar en la escuela. Entonces, como también les explicaba Tati, ¿no? Es una herramienta de intervención, un informe de visita, un informe situado, pensado, elaborado, fundado en la norma y en esos autores que siempre nos tienen que acompañar para nuestras propuestas de orientación a los equipos. Totalmente, y esas líneas políticas, pedagógicas y esas líneas principales de cada nivel y modalidad son uno de los temas centrales de los talleres que hacemos en Capacitación Docente 3A cuando acompañamos a cada una de los docentes y las docentes que quieren, aspiran a ser directores, inspectores y secretarios, ¿no? Entonces, decíamos recién, y Laura lo traía también, que una cosa es por qué vamos a la escuela, esto es el motivo que vamos a la escuela, por ejemplo, podemos ir, los motivos están en relación con el temario y los motivos están en relación con estas líneas principales, por ejemplo, a
ver cómo se atienden, sostienen las trayectorias educativas diversas, ¿no? Podemos ir, o a ver cómo se trabaja el tema de la evaluación en la escuela. Los motivos son así como bien amplios, cortitos, una frase muy corta, y por eso voy a la escuela. Ahora bien, una vez que voy a la escuela y tengo un motivo para ir a la escuela, al jardín, a la institución educativa, tengo que pensar, qué información necesito en relación a ese motivo? ¿Qué información necesito conocer, mirar, tomar vista? Incluso con quiénes debería yo conversar en relación al motivo. Además, necesito pensar, en relación a esas fuentes, ¿qué voy a observar? O sea, voy a pedir un registro de asistencia, pero ¿para mirar qué? ¿Para observar qué? Por ejemplo, si voy a ver trayectorias educativas, pido el registro de asistencia, voy a ver, por supuesto, cuántos están asistiendo, pero, por ejemplo, cuál es la asistencia media, cuál es la inasistencia media, y, por ejemplo, podría pensar qué días, qué semanas o qué etapa del año las y los estudiantes tienen mayor cantidad de asistencia y mayor cantidad de inasistencia. A partir de eso, puedo empezar a hacer un análisis situado. Estos datos de estas fuentes en relación a este motivo, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué está significando? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué puedo leer? ¿No? Significa que, no sé, los estudiantes de la tarde asisten más que los de la mañana. Significa que un día determinado de la semana faltan más que otro. Faltan más si tienen alguna docente que si tienen a otra. Bueno, análisis posibles que necesito poder hacer junto con el equipo conducción. Podríamos agregar, nosotros vivimos en Tres Arroyos, ciudades costeras. ¿Qué sucede a partir de octubre, noviembre con los estudiantes? Podemos pensar que los estudiantes no están viniendo a la escuela porque a lo mejor por algún motivo tienen algún emprendimiento familiar y estarán trabajando, o por algún motivo está relacionado a la temporada, no están viniendo. Podría también ser otro caso de análisis, ¿no? Cualquier fuente, cualquier indicador requiere un análisis del inspector. Sí, Tati. Y en ese análisis del inspector, de la inspectora, pensar en qué aspectos de la institución necesitamos modificar para modificar esos indicadores que nos muestran una dimensión de la institución que debe ser mejorada. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que si hay, como decía Laura recién, épocas del año que por la actividad económica, estudiantes, por ejemplo, faltan más a la escuela, poder adaptar de alguna manera algunas actividades institucionales a esa actividad económica de la comunidad toda, ¿no? Porque la escuela es parte de esa comunidad y en todo caso está fuertemente vinculada con la actividad económica. Entonces, a partir de todo esto, tengo que poder pensar qué orientaciones le voy a dejar al equipo de conducción sin ocupar el lugar del equipo de conducción. O sea, yo tengo que orientar de tal manera que le dejo espacio al equipo de conducción para que tome sus propias decisiones. No es sencillo porque uno de los deslizamientos que suelen ocurrir es que yo le digo al equipo de conducción lo que tiene que hacer. Entonces no dejo espacio para que el equipo de conducción tome las orientaciones y las y haga su propia construcción de un plan de intervención. Y esto es... Defina el cómo, ¿verdad? Uno lo orienta, pero el cómo lo toma, es la decisión que toma el equipo. Entonces, esa orientación tiene que ser pensada más en una gran línea estratégica de trabajo, y no tanto en acciones de hoy hace esto, mañana hace lo otro, ¿no? Como acciones concretas. Más pensada al estilo de líneas estratégicas de trabajo, para
darle justamente lugar y autonomía al equipo conducción que pueda ejercer su propio análisis, autoridad y trabajo en equipo. Entonces, con todos estos elementos, nosotros queremos, así como maestras ciruelas, decirles que les vamos a dejar una tarea. Les pedimos que, de acuerdo a su nivel, su modalidad, elijan un motivo de visita, y esto es relacionado con su propio temario. Del motivo de visita subraye siempre las palabras claves, o sea, dónde hay que hacer foco, y escriban en una oración por qué o cómo harían que ese informe no sea solo descriptivo, o sea, función de las palabras clave, qué elementos deberíamos tener en cuenta para que este informe no sea solo una descripción de una situación. Vamos a tratar de trabajar en esta consigna, y acá en el comentario abajo del video los invitamos a dejar sus trabajos. Van a ser muy breves, un par de oraciones, pero bueno, a ver si podemos avanzar y decir cómo hago para que ese informe no sea solo descriptivo en función de un motivo de visita de su propio nivel y modalidad. En este sentido, entonces, vamos a ir cerrando este primer video de la serie, como decía Laura al principio, de 8 videos. En la descripción del video tienen un link donde van a poder descargar esta presentación, porque siempre nosotros apostamos a construir y dejarles entonces material de acceso gratuito, pero también les invitamos a visitar nuestra tienda nube, donde hay posibilidad de acceder a nuestros talleres y a otro montón de recursos, ya sea para los concursos, para las pruebas de selección, de los distintos cargos, de los distintos niveles y las distintas modalidades. Bien, Tati, si querés ya dejamos planteado el próximo tema. Si retrocedes una placa, próxima clase, cómo leer el motivo de visita, y vamos a, ahora sí, darle el cierre si te parece. Como les decías vos recién, los esperamos el próximo video, esperamos que esa tarea muy breve que dimos recién, si tienen ganas la contesten. Y bueno, hoy seguimos en el próximo video. Cariños para todos.